¿Qué tal, amigos de Programación en Acción? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso Java desde cero. En este video vamos a continuar con algunos conceptos importantes sobre la sintaxis básica de Java. Cuando comencemos a trabajar desarrollando programas o aplicaciones en Java, hay algunos conceptos o algunos puntos muy importantes que debemos de tener siempre muy en cuenta. El primero de ellos sería tener siempre en cuenta que Java, como lo habíamos comentado anteriormente, es un lenguaje de programación que distingue entre mayúsculas y minúsculas, es decir, lo que se conoce en inglés como case sensitivity. Esto significa que cuando nosotros definamos nombres de identificadores, que también lo vamos a ver más adelante, dependiendo del tipo de letra, es decir, si es mayúscula o minúscula, van a tener un significado diferente en Java. Es decir, van a hacer referencia a valores diferentes. Tenemos ahí el caso de hola, que la primera letra es mayúscula, hola con todas las letras minúsculas y hola con letras mayúsculas y minúsculas combinadas. Entonces, estos tres identificadores son diferentes. Java los toma como identificadores diferentes y van a hacer referencia a valores diferentes según el valor que tenga almacenado cada uno de esos identificadores. Después tenemos los nombres de clase. Cuando nosotros estemos trabajando con programación orientada a objetos, vamos a tener que definir las clases a partir de las cuales vamos a instanciar los objetos. Y una de las reglas que se debe de seguir es que la primera letra debe estar en mayúscula. La primera letra del nombre de la clase debe estar siempre en mayúscula. Para los casos en que el nombre de la clase se compone por varias palabras, siempre la primera letra de cada una de esas palabras, es decir, de las palabras internas, debe estar en mayúscula. Esto es lo que se conoce como la notación de camello o camel case en inglés, que vamos a verla también a detalle más adelante. Y tenemos por ahí un ejemplo. Ejemplo class, que es una palabra reservada para definir una clase que la vamos a ver también más a detalle. Class, mi primera clase. Entonces, mi clase se llama mi primera clase. Y si se fijan, la primera regla es que la primera letra debe estar en mayúscula, que en este caso es la M de mi. Y en este caso el nombre se compone de otras dos palabras, que sería primera y clase. Entonces, al momento de escribir, la P de primera va en mayúscula y la C de clase va en mayúscula también. Ahora, dentro de las clases podemos manejar también lo que son los métodos o las funciones, es decir, las tareas que va a realizar o que van a realizar los objetos que se deriven de esa clase. Y aquí la regla es que los nombres de los métodos, cuando se componen de varias palabras, deben comenzar con una letra minúscula. Esto es, repito, cuando se componen de varias palabras. Cuando se componen de una sola palabra, pues entonces va en mayúscula. Y tenemos ahí el ejemplo. Public void y el nombre de nuestro método sería mi primer método. Y si se fijan, la M de mi, al contrario del ejemplo de la clase, aquí no va en mayúscula sino en minúscula. Y después las palabras intermedias o las palabras posteriores, la primera letra de esas palabras va en mayúscula. Algo muy importante tiene que ver con los nombres de los archivos de nuestro programa o nuestro proyecto. Para aquí hay una regla, le repito, sumamente importante, que es que el nombre del archivo, o sea, el nombre de nuestro archivo, debe coincidir exactamente con el nombre de la clase. Ejemplo, supongamos que nuestra clase se llama mi primer programa. Este es el nombre de la clase. Entonces, cuando nosotros guardemos nuestro archivo, nuestro proyecto, el archivo tiene que llamarse mi primer programa.java. Si le ponemos otro nombre diferente, nos va a marcar error, no se va a poder ejecutar nuestro programa. Y obviamente aquí entra ya el detalle del case sensitivity o lo de las mayúsculas y minúsculas.
Si mi clase ahorita yo veo que se llama mi primer programa y la M está en mayúscula y la primera P en mayúscula y la segunda P también está en mayúscula, yo tengo que guardar mi programa tal cual, porque si le pongo todo con minúsculas o todo con mayúsculas es error. Finalmente tenemos el método main. El método main ya se los había explicado más o menos en el ejemplo que hicimos de Hola Mundo, y les expliqué cuál era la importancia de este método. Y como su nombre lo indica, main pues es principal, o sea, es nuestro método principal en donde se va a realizar todo el procesamiento de nuestro programa Java. Ahí comienza el procesamiento precisamente en el método main. Y por lo tanto es una parte obligatoria para cada programa en Java. Es decir, si no tenemos un método main en nuestro programa, en nuestra clase, no vamos a poder ejecutar nuestro programa. Cuando nosotros estemos trabajando o desarrollando proyectos en Java, vamos a hacer uso de varios elementos o de varios componentes. Todos los componentes que nosotros implementemos en nuestro programa van a requerir nombres. Hay que nombrar esos componentes para poder identificarlos. Por eso es que a esos nombres se les conoce como identificadores. Para definir identificadores hay que seguir ciertas reglas. La primera de ellas es que todos los identificadores deben forzosamente comenzar con una letra, o bueno, pueden comenzar con una letra que va de la A a la Z mayúscula o a la Z minúscula. Pueden comenzar también con un carácter de moneda o con un guión bajo. Únicamente con esos tres. ¿Sí? O sea, cualquier letra de la A a la Z, mayúscula, minúscula, símbolo de moneda o un guión bajo. Una vez que yo defino el primer carácter de mi identificador, ya puedo hacer cualquier secuencia o cualquier combinación de caracteres. ¿Sí? Puedo usar cualquier combinación de caracteres después del primer carácter. Algo muy importante es que un identificador no puede llevar el nombre de una palabra clave o una palabra reservada. Las palabras reservadas o claves tienen ese nombre porque son identificadores también, pero de funciones que ya están predeterminadas en el lenguaje y que son esenciales para su correcto funcionamiento. Entonces no podemos utilizarlas para darle nombre a otro elemento que no sea el que ya está definido. Vamos a ver eso también más adelante. Lo más importante, igual, esto lo vamos a estar recalcando mucho porque luego se presta para muchos errores. Los nombres de los identificadores distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Esto ya creo que lo tenemos muy claro. Tenemos aquí ejemplos de identificadores válidos, como sería edad, signo de moneda salario, guión bajo valor, guión bajo 1, guión bajo valor. Si se fijan, esos identificadores cumplen perfectamente con las características, empiezan con una letra, por ejemplo el de edad empieza con una letra minúscula y después la combinación que queramos. El de signo de moneda salario, ahí bueno, ese espacio que se ve ahí entre el signo de moneda y la S no va, pero sería pegado, pero igual comienza con una S y después combinación de caracteres cualquiera. El de guión bajo valor igual, como se señala en el primer punto, un guión bajo y después podemos poner lo que queramos. Y guión bajo 1, guión bajo valor, igual, comienza con guión bajo y después la combinación que se desee. Identificadores no válidos, 1, 2, 3, ABC. ¿Por qué no? Porque no comienza ni con una letra, ni mayúscula, ni minúscula, ni comienza con signo de moneda, ni comienza con guión bajo. Menos salario tampoco. ¿Por qué? Porque no comienza ni con una letra, ni con un signo de moneda, ni con un guión bajo. Entonces hay que tener esto muy en cuenta. Dentro de Java también tenemos lo que son los modificadores y tenemos dos tipos de modificadores. Tenemos modificadores de acceso y modificadores sin acceso. Vamos a verlos más adelante, pero aquí nada más los vamos a enumerar para que se vayan familiarizando con ellos. Los modificadores de acceso son el default, el público, protected, protegido y private, privado. Modificadores sin acceso, final, abstract y strict FP.
Matrices. Matrices en Java. Las matrices también se conocen como arreglos o arrays, que sería su traducción al inglés. Y las matrices no son otra cosa que objetos que son capaces de almacenar múltiples valores o variables del mismo tipo. Más adelante vamos a ver cómo podemos declarar, construir e inicializar una matriz en Java. Algo muy similar a las matrices son los enums o las listas enumeradas. ¿Para qué sirven los enums? ¿O cuál es la función de los enums en Java? Bueno, las enumeraciones lo que hacen es restringir una variable para que únicamente pueda almacenar uno de los pocos valores que están predefinidos en esa lista enumerada. ¿Para qué nos sirven las enumeraciones o los enums? El uso principal de las enumeraciones es que nos permiten reducir la cantidad de errores en nuestro código. Y no solamente en nuestro código, sino también errores que pudiera generar el usuario por ingresar valores no permitidos en el programa. Como ejemplo, vamos a considerar una aplicación para una tienda de jugos frescos. Ante esta situación, sería posible restringirle al usuario o al cliente, en este caso, el tamaño del vaso que puede comprar, que puede ser nada más pequeño, mediano o grande. Esto nos aseguraría que el usuario no va a tener la posibilidad de ordenar un tamaño que no sea pequeño, mediano o grande. Es decir, el usuario no va a poder pedir un tamaño mini ni un tamaño jumbo, sino que se va a tener que limitar a elegir alguno de esos tres valores, que es pequeño, mediano o grande. Para las enumeraciones o los enums es importante señalar que se pueden declarar por sí mismas o se pueden declarar dentro de una clase. Lo mismo sucede con los métodos, las variables y los constructores, que también pueden definirse por sí mismos o que se pueden definir dentro de las enumeraciones. Vamos a realizar ahora un pequeño ejercicio de sobre cómo es que trabajan los enums, cómo se definen y cuál es su función. Ok, entonces estamos aquí en nuestro escritorio y vamos a abrir nuestro entorno de desarrollo, que es el NetBeans. Damos doble clic. Y una vez abierta nuestra pantalla principal de NetBeans, vamos a iniciar un nuevo proyecto. Java with Maven, Java Application. Damos clic en Next y vamos a crear el nombre del proyecto, que sería jugo fresco. Y aquí en el paquete jugo fresco PKG. Les repito, esto de PKG es nada más para identificar en nuestro código que estamos hablando de un paquete. Le damos clic en finalizar. Tenemos aquí ya cargado nuestro proyecto, tenemos nuestro paquete en gris porque no tiene clases y vamos a agregarle una primera clase. Clic derecho, New Java Class. Y esa clase se va a llamar jugo fresco. Ok. Entonces, dentro de esta clase es donde vamos a definir nuestro enum o nuestra lista enumerada. Le vamos a quitar la palabra public, que no va a ser pública. Les repito, más adelante vamos a ver para qué nos sirven esos modificadores. Entonces nos va a quedar class jugo fresco. Y dentro de la clase, aquí vamos a definir el enum. ¿Cómo se llama? Se va a llamar nuestro enum. Se va a llamar tamaño de jugo fresco. Los valores de los enums siempre van entre llaves. Y los valores van a ser pequeño, mediano y grande. Y ahí está, ya nos los pone en verde. Y vamos a crear una variable de tipo enum, que se va a llamar tamaño, y obviamente de tipo enum, de cual va a tomar los valores de este enum que ya tomamos. Entonces, esta es una variable, pero no es una variable que esté abierta, o sea, yo no le puedo poner cualquier valor. A esta variable de tamaño, como yo le defino que es una variable
de tipo tamaño jugo fresco, entonces yo nada más puedo asignarle estos tres valores. Y guardamos nuestro proyecto. Ahora regresamos aquí a nuestro paquete jugo fresco pkg y vamos a agregar otra clase. Esta va a ser la clase principal, es decir, la clase que va a poder hacer que nuestro programa se ejecute. Le ponemos así, principal, public class principal, y aquí lo que necesitaríamos es el método main. String args. Y dentro del método main vamos a poner el código que se va a ejecutar. Lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de tipo jugo fresco, que es de la clase de esta clase, que es jugo fresco, y se va a llamar jugo, igual a new jugo fresco. ¿Sí? Más adelante, ahorita a lo mejor no comprenden mucho esto, pero aquí lo que estamos haciendo es crear un objeto de tipo jugo fresco, porque es la clase que tenemos aquí, jugo fresco. Cuando entremos al tema de programación orientada a objetos, van a ver que se lo van a entender, pero ahorita solo hay que copiar el código. Y luego es jugo. Jugo fresco, jugo igual a un jugo fresco. Y luego ese objeto que ya cree que es jugo, punto tamaño. ¿Por qué tamaño? Porque está aquí. ¿Sí? Es igual a jugo fresco punto tamaño jugo fresco, y yo le pongo un punto y se fijan cómo aquí me aparecen las opciones grande, mediano y pequeño, nada más. Entonces yo puedo escoger grande y ahí está. ¿Sí? Grande. ¿Y qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, como les decía, yo tengo nada más esos tres valores? ¿Y qué pasa si yo le pongo jumbo? Si se fijan, me marca error. ¿Por qué? Porque no es un valor que esté dentro del enum. No hay ese valor, entonces no me lo permite. Igual, mini, error porque no me lo permite. ¿Sí? Porque no está definido dentro de... Entonces lo vamos a dejar en mediano. Y vamos a imprimir para verificar system.out.println. Ahí está. Tamaño del vaso va a ser a jugo, mi objeto jugo y su variable tamaño. Guardamos, ejecutamos nuestra aplicación. Aquí está. Tamaño del vaso mediano. Entonces esa es la forma en que se utilizan los enums dentro de Java. Hasta aquí este video. Muchas gracias por sintonizarnos y los esperamos en el próximo video de este curso. No olviden darle like al video, suscríbanse y activar la campanita de notificaciones. Hasta luego.